Y, y bueno, esta mañana nos toca hablar de un tema que he predicado en mi iglesia, particularmente hace algunos meses. Y en mi opinión es un tema, uno de los más preocupantes que hay para la iglesia evangélica de hoy. Diría mismo que es una de las plagas de las cuales muchas iglesias están afectadas, y que sea tanto en el campo carismático o en el campo reformado, esto no importa la denominación. Hay muchas personas en nuestras iglesias que se creen ser cristianas y no lo son. Y nuestro deber, en tan que siervo de Dios, en tan que predicadores fieles de la palabra, que cuidamos de la iglesia de Cristo, es nuestro deber advertir tales personas. Es nuestro deber. Así que os invito, si por favor, a abrir la palabra del Señor en el capítulo 7 de Mateo, del Evangelio de Mateo. Leeremos el versículo 21 al 23 y luego haré una oración. Dice así la palabra del Señor, inerrante e inspirada del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Vamos a orar. Padre nuestro, es con temor y temblor que nos acercamos de ti en esta mañana. Señor, queremos ser conscientes de tu gran majestad. Queremos ser conscientes, Padre, que tú eres un Dios que trasciende todas las cosas, que eres infinitamente santo. Señor, y nosotros somos tan débiles. Señor, este texto es tan importante, Padre, porque salen de la boca misma de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, te pido en esta mañana que tengas misericordia de tu pueblo. Señor, por favor, Señor, que tu Espíritu se pueda mover en el medio nuestro. Señor, que este texto sea predicado, Señor, a la luz de la eternidad. Señor, no sabemos que no estamos aquí para jugar. Es cuestión de vida, Señor, o de muerte. Señor, guarda nuestros corazones de ser superficiales delante de un tal texto, Padre. Y te suplicamos, Señor, que tú puedas obrar en los corazones, que tú puedas aplicar tu palabra. Señor, que tu palabra sea predicada en el poder de tu Espíritu. Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, en esta noche, en esta mañana, y que el nombre de tu Hijo, Señor, sea glorificado, que el nombre de Cristo sea exaltado sobre todas las cosas, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. En esta mañana es un pasaje que es difícil de tratar, no por causa de la verdad teológica que nos presenta, pero a causa del peso de la verdad que este texto nos enseña. Es una verdad que es muy inquietante y alarmante. Además, este pasaje es considerado por los más grandes hombres de Dios en la historia que han tenido lugar de predicar sobre este texto como una de las verdades las más aterradoras que existe en toda la Biblia. El gran predicador Martyn Lloyd-Jones, algunos de vosotros lo conocéis, ha tenido lugar de predicar sobre este texto y dirá, no cabe duda que estas palabras son en muchos sentidos las más solemnes que haya pronunciado en este mundo, y no solo algún hombre, sino incluso el mismo Hijo de Dios. Tenemos que situar este texto
es en el Evangelio de Mateo y se encuentra al final del Sermón del Monte, que empieza en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Sabemos que el Evangelio de Mateo principalmente presenta a Jesús como siendo el rey. Y en el capítulo 5 de Mateo vemos el primer gran discurso de rey que predica con autoridad. ¿Y de qué va a predicar ese rey? Va a predicar sobre el reino de Dios. Y particularmente va a predicar sobre las características de los hijos de ese reino. Pero debemos notar que Jesús, cuando se va a dedicar a su audiencia, la audiencia es judía. Y ellos creían, por ser judíos y hijos de Abraham, a ser parte del reino. Nosotros somos hijos de Abraham, hacemos parte del reino. Y Jesús, ¿cómo termina su sermón? En el versículo 13 del capítulo 7, termina su sermón aplicando y le dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo? ¿Los judíos no están en el reino? ¿No están en el reino? Entrad por la puerta estrecha. Esos judíos creían estar en el reino, pero Jesús les está diciendo: no estáis en el reino y debéis de entrar. Así que la aplicación final de Jesús lo que está haciendo es que existe una verdadera religión y una falsa religión. Es lo que está diciendo. Y Jesús está advirtiendo contra el peligro que hay de estar en el error. Y va a citar 3 peligros que hay. Y va a decir: mirad, en el momento, vengo de predicar sobre el reino, pero en el momento de entrar en el reino hay un peligro. Hay una puerta ancha y hay una puerta estrecha. ¿Qué esperamos cuando tenemos que entrar en un reino? Una grande puerta, la puerta ancha por la cual todos van a entrar. No. Tienes el peligro de engañarte en el momento de escoger la puerta. Hay una puerta estrecha y es por esa que debes de entrar. El segundo peligro que hay es que en el umbral de esas puertas hay falsos profetas. Eso lo vemos en los versículos que siguen. En el versículo, a partir del versículo 15, Jesús está diciendo que hay falsos profetas que pudieran desviarte en el momento que tú quieres entrar en ese reino, desviarte y hacerte entrar por la puerta ancha. Esta puerta es muy cómoda, es muy ancha, entra por aquí y todos entran por ahí. Pero Jesús, Él es el verdadero profeta, es la palabra encarnada de Dios, es aquel que ha venido a traernos el mensaje de parte de Dios. Y es como si Jesús estaría diciendo: ten cuidado, a quién oyes y a quién sigues. Está el peligro, los podrás reconocer por sus frutos, por su fruto los reconoceréis. Pero Jesús nos advierte de un peligro que aún es mayor. Es el peligro del autoengaño. Es como si Jesús estaría diciendo: tú mismo te puedes engañar. No simplemente en el momento de entrar por la puerta, en el momento de oír los profetas, pero tu propio corazón puede estar tan ciegado por el pecado que te pudieras engañar en el momento de entrar por la puerta. Y mismo a lo largo de vivir tu vida cristiana, y tú puedes pensar que vives en paz, eres un cristiano, cuando no hay paz. En Jeremías 8, versículo 11, vemos que Jeremías, hablando de los falsos profetas, dirá: y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo: hay paz, paz. Y Dios dice: pero no hay paz. Eso es lo que dicen los falsos profetas, pero el verdadero profeta, él no quiere que caminemos en dirección del juicio sobre una falsa paz. Él, al contrario, él nos quiere advertir. Jesús nunca va a consolar a personas que viven cómodas con sus pecados. Al contrario, él va a advertir tales personas. Una cosa importante es que este texto no nos enseña que no tenemos ningún medio para ser salvos, o que no tenemos ninguna manera de saber si somos salvos o no, como si el Señor nos dejaría vivir toda nuestra vida para descubrir finalmente: estoy perdido. No es lo que este texto está enseñando. El cristiano en esta vida puede tener una perfecta seguridad
Una seguridad que no engaña, que realmente es salvo. Pero para eso, para tener esa seguridad, el cristiano tiene que tener un fundamento seguro sobre el cual la Biblia enseña. Es decir, tiene que tener criterios seguros sobre los cuales él está basando que es salvo. Y lamentablemente muchas personas han fundamentado toda su vida en un fundamento que no es confiable. Vemos personas que se decían ser cristianas y estaban persuadidas perfectamente, de manera inquebrantable, que eran salvas. Y vemos nuestro Señor Jesucristo abrir la cortina del tiempo para darnos un vistazo de una cena que tendrá lugar en el día del juicio, y vemos esas personas oír un veredicto inesperado, siendo echadas en el fuego del infierno. Esta mañana, de verdad, peso mis palabras. Esa es la cosa, la más aterradora que le pudiera llegar a una persona sobre esta tierra. Creer con perfecta seguridad que entrará en el reino de los cielos y encontrarse finalmente en los tormentos eternos. Así que esta mañana intentaremos contestar a esa pregunta que surge cuando estamos diciendo todas estas cosas y que leemos este texto. ¿Cómo es posible que una persona crea ser cristiana toda su vida y finalmente sea condenada en el día del juicio? ¿Cómo es posible engañarse toda su vida? Esta mañana te haré una pregunta y esta será la base de mi sermón. ¿Cómo sabes tú que entrarás en el reino de los cielos? Y oye bien que no he dicho qué debes hacer para entrar en el reino de los cielos, porque yo sé que la más parte de ustedes podrían contestarme esta pregunta. Yo te estoy diciendo cuál es tu base, cuáles son tus criterios para saber que realmente eres un cristiano y entrarás en el reino de los cielos. Dios me es testigo que tengo un temor en esta mañana. Porque, y esto lo dije también en mi iglesia, porque este sermón le he predicado en mi iglesia, porque yo sé que todos los que estéis aquí hoy delante de mí, algún día estaréis delante de Él. Y mi más grande temor sería que en aquel día, a pesar de haber oído predicar este sermón, podríais, alguno de ustedes, oír las palabras de rechazo de Cristo. Así que, por favor, por amor de vuestras almas, no tomar la advertencia de Jesús de manera superficial. Que podamos decir como en el Salmo 139, versículo 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. En esta mañana, a través de esta exposición, yo no quiero inquietar inútilmente a personas que no deben ser inquietadas y hacerlas dudar de su salvación. No es mi intención esta. Pero más bien que para tales personas que después de haber examinado su fe en el fuego purificador de este texto, que su fe, lo mismo que el oro, salga purificada, preciosa y más fuerte. Pero por otro lado, mi intención en esta mañana es de destruir completamente cualquier falsa esperanza que tú puedas tener creyendo que tú eres salvo y no lo eres. Mi trabajo es duro en esta mañana y por la primera vez que vengo en esta iglesia, mi trabajo hoy es de no dejarte ir más lejos en tu falsa vida cristiana. La verdad, prefiero que te sientas incómodo hoy delante de mí que en aquel día te sientas confuso. Así que todos en esta mañana, y por favor no importa el tiempo que hace que vienes a la iglesia, los años que tú pretendes conocer al Señor, todo verdadero cristiano que lee este texto debe de examinarse, y yo mismo lo he hecho. Es como pasar por una tempestad durante este texto, pero ¿cómo vas a salir de esta tempestad? Puede resultar doloroso, pero vale la pena, porque la vida eterna está en juego. Amén.
Vamos a dividir este texto en tres partes. Lo primero, vamos a ver lo que estas personas creían ser. En segundo lugar, vamos a ver lo que Jesús dice que son. Y en tercer lugar, veremos cómo tener una verdadera seguridad. En primer lugar, vamos a ver lo que estas personas creían ser. Quisiera que veamos tres cosas que caracterizaban la vida de estas personas. En el versículo 21 dice: no todo el que me dice, es decir, el que afirma, el que sostiene, que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay algo de muy importante. Sí, gracias. Hay algo de muy importante en la manera que estas personas están llamando Señor a nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra en el original griego se dice kurios. Yo no soy muy complicado, no temer, no soy un intelectual, pero es muy importante para que entendamos la significación de lo que sigue después. Sabemos todos que el Antiguo Testamento ha estado escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero 270 años antes de Cristo ha habido una versión griega que fue escrita del Antiguo Testamento y ha sido escrita por eruditos judíos. ¿Y por qué traducieron el Antiguo Testamento en el griego? Porque el griego era el idioma el más popular de la época. Y además, a cada vez que vemos los apóstoles citar el Antiguo Testamento en el Nuevo, están citando la versión griega. Y en el Antiguo Testamento, cada vez que aparecen los nombres Adonai, Yahweh, los judíos traducieron esas palabras como kurios. Por ejemplo, en Deuteronomio 3:23, la palabra dice así: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? En este texto, los judíos traducieron kurios. ¿Qué significa kurios? Oír bien. Significa Señor Dios, soberano de toda la tierra, Rey y legislador. Cuando Jesús está diciendo que esas personas lo llaman kurios, la idea es que esas personas profesan que ese Jesús de Nazaret, que en apariencia no tiene nada de extraordinario, están profesando y confesando que ese Jesús de Nazaret es verdaderamente el Señor Dios Todopoderoso, Rey de toda la tierra y legislador. Esta confesión para un judío era muy fuerte. Era muy fuerte. Eso nos habla de que esas personas tenían una buena comprensión de quién era Jesús. Están confesando que Jesús es Dios, Rey, Señor, teniendo toda autoridad para reinar. La primera característica que vemos de estas personas es que creían de manera correcta. Ellos tenían buena doctrina, tenían una buena cristología. Ellos creían lo correcto acerca de Cristo. La profesión que ellos hacen es buena, pero a pesar de eso no entran en el reino. No es suficiente, amigos y hermanos, creer lo correcto, de saber que Jesús es el Hijo de Dios. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Y tú también puedes decirme: yo creo que soy un pecador. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que Jesús es el único medio para salvarme, por gracia sola, por medio de la fe sola. Creo en el nuevo nacimiento, en la elección y todo lo que me puedas decir. Tú puedes saber todas estas cosas, hablar correctamente sobre esas, pero eso no es una prueba suficiente de que tú eres un salvo. Puedes saber todo eso y aún así ir en infierno. La segunda característica que vemos de estas personas
es que cuando llaman al Señor, lo llaman Señor, Señor. Hay una repetición de palabras muy importante. La repetición de palabras en la cultura hebrea indicaba intimidad, indicaba fervor, indicaba sentimientos. Por ejemplo, Lucas 22, 31. Jesús habla con Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Ahí vemos la intimidad que tenía Jesús con Pedro, el afecto. Vemos también Jesús en Mateo 23, versículo 37, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 27, versículo 46. Vemos a nuestro Señor Jesús hablando con Dios el Padre, diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí vemos el afecto que Jesús tenía con su Padre Celestial y un afecto fervoroso. Así que esta es la segunda característica de estas personas. Es que estas personas parecían tener una cierta intimidad y amistad con Jesús. Un cierto afecto y sentimientos hacia su persona. Y no simplemente un afecto, pero un afecto lleno de fervor. Pero a pesar de eso, esas personas no entran en el reino de Dios. Y esta es el error el más común que existe en el cristianismo de hoy. Las personas están seguras de lo que son basándose en lo que sienten. Tú no sabes cómo yo me quebranto cuando oro por mi familia. Tú no has visto las lágrimas que yo he derramado cuando me he arrepentido de mis pecados. Yo sé que Jesús está en mi corazón. Yo siento mucha paz. Yo sé que soy salvo porque lo siento en mi corazón. Hermano, amigo que estás aquí, si tú estás basando tu vida en lo que sientes, tengo que decirte que estás en peligro. Jeremías 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Lo que tú resientes, hermano, en tu corazón no es suficiente para saber si eres un salvo. No estoy diciendo que un verdadero cristiano no siente cosas. Estoy diciendo que no es una prueba suficiente, no es un fundamento sólido, porque así la Biblia lo dice. En tercer lugar, vemos que estas personas tenían una vida activa religiosa. Es decir, que tenían una vida religiosa muy activa. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Veis lo que ellos están fundamentando o argumentando para decir: yo debo entrar? En primer lugar, hablan de que han profetizado. ¿Qué significa que han profetizado? La palabra en griego significa que han proclamar el mensaje recibido de parte de Dios o predicar el mensaje de Dios. Y esas personas, mirad bien, que argumentan que lo hacen en su nombre, no están predicando a Mahoma, no están predicando a otra cualquier religión, están predicando o profetizando en el nombre de Jesús. Ellas proclaman un mensaje como viniendo de parte de Cristo, y no es porque una persona predica sobre Cristo que necesariamente viene de Dios. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y en Jeremías, Dios hará una queja
de los falsos profetas y dirá, Jeremías 23, versículo 21, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, mas ellos profetizaron. Otro gran error en día de hoy, donde el movimiento evangélico pentecostal es el más popular, es creer que porque uno ha manifestado un cierto don, es una prueba infalible de que es cristiano. Por ejemplo, el don de profecías. Supongamos que este don, tal como lo ven ciertas personas, sea aún vigente. Bueno, eso no prueba absolutamente nada. Saúl profetizó, el rey Saúl profetizó y era un rey impío. Tenemos Balaam, el falso profeta Balaam, también lo hizo y la Biblia lo trata como falso profeta y llevó al pueblo, en la inmoralidad. Otros argumentan, lo digo porque vengo de un medio pentecostal, no es que tengo algo contra ellos, pero yo veo lo que ocurre lo más en la iglesia evangélica de hoy. Hay que dicen el don de lenguas. Según algunos, esto es la prueba ciertísima de que el Espíritu mora en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 a 2, Pablo dirá, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces vemos que estas personas profetizaban, predicaban la palabra, echaban fuera demonios y aún más. Hicieron muchos milagros. Aquí milagros significa poder, capacidad, poder milagroso, poder para gobernar, poder de influencia. Aparentemente esas personas tenían cierto poder para cumplir milagros. Ahora debemos entender algo. En la época de Jesús y de los apóstoles, los milagros servían para confirmar la autenticidad del mensaje proclamado. Pero desde que tenemos toda la revelación de la palabra de Dios, que es completa y sellada, los milagros no son más un elemento que confirma la autenticidad ni del mensaje ni de la persona. Puede haber falsos hombres de Dios que hacen falsos milagros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 10. Hablando del anticristo, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron amor a la verdad. Para ser salvos. Lucas 10, versículo 17 y versículo 20. Es Jesús que habla a su discípulo y le dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sin embargo, no regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, versículo 20, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Echar fuera demonios, hacer milagros, no es un elemento sobre el cual podemos confirmar la autenticidad de una persona. Martín Lutero dijo en una ocasión, cualquier enseñanza que no cuadre con las Escrituras debe ser rechazada, aunque esta enseñanza haga llover milagros todos los días. La palabra milagro aquí también da la idea de personas que parece ser que ejercían, no sé mucho decirlo, soy francés, me disculpáis, tenían cierta autoridad, digamos en el sentido de gobernar o dirigir ciertas cosas. Personas que eran influentes con grandes responsabilidades en el nombre de Cristo. Así que vemos la actividad que tenían estas personas, ¿cuál era?
predicaban en el nombre de Cristo, echaban fuera demonios, hacían muchos milagros y tenían grandes responsabilidades y influencia. Y todas estas cosas lo hacían en el nombre de Cristo. Ahora, hemos visto 3 cosas, ahora hagamos un perfil general de lo que eran estas personas. Estas personas tenían buena doctrina, tenían un buen conocimiento de Cristo, manifestaban cierta amistad, intimidad y fervor hacia Él. Y esas personas trabajaban activamente con mucho fervor en el nombre de Cristo y aparentemente con resultados espectaculares. Pero a pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo les declara abiertamente, es decir, una confesión, una declaración solemne: jamás os conocí, apartaos de mí. Lo más grave es que el texto dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Sabéis qué significa en el griego? La mayoría de los que me dicen Señor, Señor, serán reprobados a causa de toda una vida vivida en un engaño. Y esto lo vemos en el versículo 7, si tenéis vuestras Biblias abiertas, de Mateo 7, dice: porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Y muchos son los que entran por ella. Hermanos, si tan solo este pasaje sería realmente considerado y tomado en serio, no podemos ni siquiera imaginar la clase de confusión que sentirán esas personas en aquel día. Yo creo personalmente que en el momento de ese veredicto se oirán gritos horríficos, lamentaciones agonizantes, espanto y ruina repentina. Será una situación tan espantosa para ellos. Yo sé que este pasaje es muy difícil, pero estas palabras las pronunció nuestro Señor y debemos, por favor, tomarlas en serio. Y al llegar a esta etapa, una pregunta surge en nuestras mentes: ¿pero dónde está el error de estas personas? ¿Dónde está el error? Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. Hemos visto primeramente lo que estas personas creían ser. Ahora vamos a ver lo que Jesús dice que son. Versículo 23. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Los que practicáis la iniquidad. El error o la anomalía de estas personas es la siguiente: es que hay una contradicción entre lo que dicen ser y lo que Jesús dice que realmente son. ¿Qué habíamos dicho al principio sobre la palabra curios? Ellas están profesando: tú eres el rey que gobierna todas las cosas. Ellas están confesando a Cristo como siendo el rey soberano, teniendo toda autoridad para reinar, incluso para reinar sobre sus propias vidas. Ellos están confesando a Jesús como siendo el soberano. Están confesando que yo soy siervo de ese soberano y yo estoy sometido al señorío de Jesucristo. Ellos están profesando decir: yo estoy sometido a los deseos y a la voluntad de mi amo, de mi rey, de mi Señor. Y yo estoy trabajando activamente según los órdenes de aquel que es legislador, es decir, aquel que establece las leyes, el gobierno. Yo trabajo en su reino como Él lo decide, como Él quiere. Toda mi vida le pertenece. Es lo que estas personas están profesando cuando dicen: Cristo, tú eres curios. Sin embargo, Jesús hace una declaración sorprendente sobre ellos: apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. En el griego significa: vosotros que estáis sin ley. La idea en el griego significa que esas personas trabajan activamente, pero lo hacen en la impiedad, en la anarquía,
en el desorden lo hacen sin ley. Lucas 6, versículo 46. Jesús dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo que Jesús está diciendo: ¿por qué me llamáis soberano? Pero en el momento de hacer las cosas y de tomar decisiones, actúas sobre tus propios criterios, no según los míos. Tú no actúas según los deseos de tu soberano. Tú sigues tus propios deseos. Tú dices estar sometido a mi reino, pero cuando actúas según tu voluntad, según tus reglas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En realidad estas personas son ellas mismas que están gobernando sus vidas. Ellas son su propio Señor. Ellas oyen la palabra de Dios, oyen su voluntad, pero actúan como si Dios nunca les hubiera dado una ley. Ellas actúan sin ley. Ellas oyen en el culto, en las reuniones, pero no hacen. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo y irse, inmediatamente olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Estas personas de nuestro texto están viviendo su cristianismo a su manera, un cristianismo fácil. Esa vida cristiana que no implica negación y un verdadero compromiso con Cristo y con su iglesia. Las personas de nuestro texto son aquellas personas que entraron por una puerta ancha. Ellas no renunciaron a sus vidas. O ellas pueden hablar de Cristo correctamente, pretenden que Jesús es su amigo, a veces lloran cuando oran, tienen cierto afecto por el cristianismo, tienen mucha actividad, participan a todas las reuniones. En lo que toca al exterior, esas personas parecen cristianas. Pero el problema no es exterior, sino interior. Ellos caminan por un camino espacioso donde no hay restricción. A la hora de inclinar sus deseos y su voluntad a su Señor, ellos actúan según sus propios deseos y sus reglas. Un camino donde pueden reinar en su vida. Ellos aún en ese camino pueden reinar aún en sus vidas, en parte. Yo os hago una pregunta de reflexión. ¿Por qué esas personas viven su cristianismo por el camino espacioso? ¿Por qué están caminando por el camino espacioso o ancho? Porque ellos no entraron por la buena puerta. Jesús dice cuál es la buena puerta. Es una puerta que es estrecha. Porque aquel que pasa por una puerta estrecha necesariamente se encuentra en un camino angosto. Porque no olvidar que la puerta en el texto está antes del camino. Si tú entras por la puerta estrecha, te encuentras en un camino estrecho. Si entras por una puerta amplia, te encuentras en el camino amplio. Esas personas nunca pasaron por la puerta estrecha. Ellas nunca encontraron a Cristo. Es lo que dice Cristo: jamás os conocí. Jesús es la puerta estrecha por la cual se obtiene la salvación del pecado. Jesús, Él no te da un ticket gratis para el cielo, simplemente. ¿Qué significa salvación? Significa que te salva del pecado. Te salva de la culpabilidad del pecado, pero al mismo tiempo no te deja ahí. Cristo te salva del poder del pecado también, y eso es el camino angosto. Es una contradicción decir: el Señor me ha salvado y estoy aún en mi pecado. ¿Pero te ha salvado de qué?
Es como si Jesús estaría diciendo esto a estas personas. Si realmente hubieras pasado por mí, que soy la puerta estrecha, aquel que pasa por mí jamás hubiera caminado por un camino espacioso, viviendo sin ley. Aquel que pasa por mí se encuentra necesariamente en el camino angosto, porque esa puerta que yo soy no lleva en otro lugar. Cristo no te lleva a otro lugar. No puedes decir que pasaste por mí y que ahora caminas por un camino espacioso. Esto es imposible. Aquel que pasa por Cristo será llevado necesariamente a la verdadera santidad. No es, como dice Spurgeon, no es la santidad que te lleva a Cristo, es Cristo que te lleva a la verdadera santidad. Tú no puedes vivir una vida sometida al reino de Cristo si no empiezas por el principio. Todo empieza por Cristo. Porque tu manera de vivir, el estilo de vida que tú tienes, permite determinar si tú has tenido un encuentro con Cristo. La manera en la cual tú andas, podemos, no nosotros, pero tú puedes determinar personalmente a la luz de la palabra si tú has pasado por Cristo, si tú has pasado por esa puerta estrecha. Si tú vives como un sin ley, y a veces pensamos, pero yo no hago cosas tan malas, no hago pecados escandalosos, no es esto de lo que se trata. Cristo tiene que ser el rey de todo. No simplemente de alguna parte de tus deseos, de tu voluntad. Cristo tiene que reinar en toda tu vida. Cristo quiere todo o no quiere absolutamente nada. Ahora, si tú vives haciendo la voluntad de tu Señor, tú entraste por la puerta estrecha. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que tú hagas la voluntad del Padre es evidencia de que tuviste un encuentro con Cristo. Quisiera hacer una aclaración muy importante. Este texto no enseña que una persona pudiera salvarse haciendo la voluntad de Dios. Es decir, en el sentido de que obedecer a los mandamientos de Dios es una condición para ser salvo. Confesar a Cristo como nuestro Señor más obedecer a sus mandamientos igual a salvación. Esto es una herejía. Esto es un falso evangelio. La Biblia dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y escuchar bien aquí, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Aquí vemos otra vez, todo empieza por Cristo. Una vez más vemos que es Cristo que nos conduce a las buenas obras. Una vez creados en Cristo, haremos necesariamente las buenas obras. Oye bien, es Cristo y su obra que nos introduce en el camino de la voluntad de Dios, en el camino de la santidad, en el camino del perfeccionamiento, siendo cambiado cada día de gloria en gloria a la imagen de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Lo que este texto nos enseña, el texto de hoy, es que la verdadera fe en Cristo resulta en una verdadera vida de obediencia. Vamos visto en primer lugar los que estas personas creían ser, vamos visto lo que Jesús dice que son, ahora vamos a ver cómo tener una verdadera seguridad. Es todo lo que estamos esperando en esta mañana. Quisiera que veamos dos cosas. Primeramente, nuestra salvación es 100% segura. Aquel que realmente ha creído en Cristo, por la fe sola, sin las obras de la ley,
Aquel que ha venido a Cristo de manera impotente, buscando en Cristo la justicia que no puede obtener por sí mismo. Aquel que pone su fe, su confianza en la toda suficiente obra de Cristo y en su justicia para ser hallado justo delante de Dios, esa persona obtiene inmediatamente una salvación eterna que nunca podrá perder. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Porque la salvación descansa en la omnipotencia de un Dios trino. No descansa en nosotros, descansa en lo que Cristo hizo. La salvación es del Señor y es perfectamente segura. Ahora, la segunda cosa que queremos ver, hemos visto que nuestra salvación es perfectamente segura, pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedes tú tener ahora esa seguridad de que realmente tú has puesto tu fe en Cristo? ¿Cómo puedes estar seguro? No te estoy diciendo cómo puedes asegurarte tu salvación. No me malentendáis esta mañana. He dicho que por las obras nadie será salvo. Pero ¿cómo puedes tener tu evidencia de que realmente has sido salvado? El poder de la gracia que ha salvado y ha justificado legalmente una persona, esa misma persona es también transformada interiormente por una obra poderosa del Espíritu de Dios. Esa misma gracia, por su poder, transformará a la persona progresivamente durante toda su vida y traerá como resultado una vida de obediencia sincera. Tito 2, versículo 11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Cómo puedes saber si realmente has creído? Examina tu corazón y mira si realmente eres celoso por obedecer a la palabra de Dios. Si puedes observar frutos de santidad y de obediencia. Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esta no es una condición, es la evidencia. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. En esto sabemos, Juan está diciendo, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Es simple, no es complicado, no es una evidencia que debemos buscar bajo tierra, que un misterio escondido. Si guardamos sus mandamientos, esta es la evidencia. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda su mandamiento, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice también: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Este es el sello. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Para concluir,
Hay ciertas características con las cuales una persona puede evaluar la autenticidad de su fe. Puedes empezarte a evaluarte a la luz del Sermón del Monte, que es de Mateo 5 a Mateo 8. También Primera de Juan, léelo cuando estés en tu casa. La Biblia enseña ciertas cosas que caracterizan los hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Son pobres en espíritu, reconociendo su miseria sin Dios, están afligidos por sus pecados, tienen asco del pecado y de la justicia propia, tienen una sed inalterable de hallar su justicia en Cristo. Pero tú que eres un verdadero cristiano en esta mañana, no quiero que te desanimes, porque aún ves pecado en tu vida. No, hermano, no es así. Porque aún después de ser regenerado, el pecado mora en parte en nosotros y hay una mezcla de corrupción en cada uno de nuestros deberes y buenas obras. El punto no ¿es que hay pecado en mi vida? Claro que sí que hay pecado en tu vida. El punto es, ¿qué estás haciendo con tu pecado? ¿Estás tratando con él? ¿Le estás haciendo la guerra cada día? Porque es lo que hace un hijo de Dios. Pero si tú estás aquí en esta mañana y te sientes cómodo con tu pecado, o peor aún, si no lo ves, quizás estás aquí, yo no tengo tanto pecado, entonces estás en peligro y tienes que correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay tres cosas esencialmente que caracterizan los verdaderos hijos de Dios. Número 1, amor por Dios. Número 2, amor por su palabra. Número 3, amor por su pueblo. Y cuando digo amor por su palabra, significa obedecer a los mandamientos de Dios. Quisiera ayudarte en esta mañana haciéndote algunas preguntas que te permitirán examinar tu fe. ¿Es que para mí o para ti obedecer los mandamientos de Dios es tu deleite? ¿O es una camisa de fuerza? Piénsalo en esta mañana. ¿Es que la ley de Dios es para ti libertad o es esclavitud? ¿Es un yugo sobre ti? Porque esta es la marca de los verdaderos nacidos de Dios. La ley de Dios está escrita en sus corazones. Es el texto que ha leído en el contexto el hermano, es Ezequiel 36. Y yo pondré mi ley en ellos. Estará escrita en el corazón. Ya no es una ley externa que te fuerza. No. Ahora la ley de Dios es lo que tú deseas porque está en tu corazón. Lo que Dios quiere es ahora lo que tú deseas. Aunque a veces en parte a causa de nuestros pecados hay a veces algunos conflictos, y es ahí que vemos cómo decidimos inclinar por el poder del Espíritu y con la ayuda de la gracia de Dios a inclinar nuestros deseos que a veces están en conflicto con Dios y nos sometemos a la voluntad de nuestro Rey. Es que la sola idea de santidad, ¿es que eso te aburre? ¿O la verdad es el más grande deseo de tu corazón? ¿Es que tienes una sensibilidad y odio hacia el pecado? ¿Tienes fe en Cristo y amor hacia Él? ¿Es que tienes un amor creciente por el pueblo de Dios y un disgusto por los caminos del mundo? ¿Sabes? Es fácil ser cristiano cuando estás en la iglesia, pero cuando no estás aquí, ¿con qué te entretienes? ¿Cuál lo llena tus pensamientos, tus conversaciones, tus intereses, tus miradas, tu caminar? Un hombre de Dios también dirá algo de muy importante. En lo que toca los medios de gracia que el Señor nos ha dado para crecer. Y dice así, ese hombre dice: ¿tú te deleitas en la lectura de la palabra?
¿Tú derramas tu corazón a Dios en la oración? ¿Tú encuentras gozo en el día del Señor para dedicarlo a la adoración, la oración y la compañía de los cristianos? Y dirá así este hombre: dime lo que un hombre hace en lo que toca estas cosas y te diré si está en dirección del cielo o del infierno. ¿Sobre qué fundamento, hermano, amigo que estás aquí, estás edificando tu vida cristiana? ¿Cómo te estás acercando en el día del juicio? Porque oye bien, el fundamento de tu fe será revelado en aquel día. Si tengo un poco tiempo, quisiera que vayamos en Ezequiel, por favor. Vayan conmigo. Ezequiel capítulo 13. Y leeremos del versículo 9 al versículo 14. Oír bien. Es Dios que está hablando. Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor Dios. Sí, porque han engañado a mi pueblo diciendo paz, cuando no hay paz. Y cuando alguien edifica un muro, he aquí ellos lo recubren con cal. Di pues a los que recubren con cal que caerá, vendrá una lluvia torrencial y caeréis vosotras piedras de granizo y se desencadenará un viento huracanado. He aquí, cuando el muro haya caído, no os preguntará: ¿dónde está la cal con la que recubristeis? Por tanto, así dice el Señor Dios: en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene. También por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor. Así derribaré el muro que habéis recubierto con cal, lo echaré a tierra y quedará al descubierto su cimiento. Y cuando caiga, seréis destruidos en medio de él, y sabréis que yo soy el Señor. Si tú profesas en esta mañana a Cristo como tu Señor y tu vida no está marcada por una sumisión al señorío de Cristo y por una obediencia sincera, en esta mañana aún la gracia de Dios está aquí y te puedes arrepentir. Y yo, en tan que siervo de Dios, te ruego por amor de tu alma, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo. Hay una fuente abundante que derrama de Él. Puedes tener el perdón de todos tus pecados. En esta mañana no es tarde aún, puedes correr a Él en arrepentimiento y fe. Debes correr a Él en total impotencia. Y tú que eres cristiano, tú que has podido examinar tu fe, que dice: el que guarda mis mandamientos, ese me conoce. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, versículo 13, dice: y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, que tenéis vida eterna. Tú tienes vida eterna. Si tú estás guardando los mandamientos de Dios como evidencia de que tú has creído en Él, tú vas camino a la vida eterna y tienes ya vida eterna. Y quisiera concluir simplemente con las últimas palabras de Cristo en este mismo capítulo 7, versículos 24 y 27, y luego haremos una oración. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca.
Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa, es decir, toda su vida, sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayeron, y gran fue su destrucción. En esta mañana te aconsejo que fundamentes toda tu vida sobre aquel evangelio que te puede salvar perfectamente, y no simplemente te puede salvar, pero te transformará gradualmente a la imagen de Cristo. Y en aquel día el Señor te dirá: entra, buen siervo, has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oremos.